Muy buenos días, hermanos y amigos que me escuchan. Dios me los bendiga. Y vamos a empezar este tiempo tan maravilloso. Eh, le, le saluda la Iglesia Evangélica El Maná de la Esperanza, ubicada en el distrito de La Chorrera, en, en nuestro país, Panamá. Dios me lo bendiga a todos. Y vamos a darle este tiempo a nuestro Dios, aunque todo el tiempo es de nuestro Dios. Pero vamos a darle, a, a dedicarle este tiempo. Vamos a tener una palabra de oración. Padre celestial, estás en los cielos, Señor, te alabamos, te damos la gloria, Señor, y te damos toda la honra, Padre. Padre, gracias, Señor, por un día más que nos regalas. Gracias por el privilegio que nos das de predicar tu palabra, Señor. Padre, que esta palabra llegue a cada persona que nos escucha. Que llegue a sus corazones. Que sus corazones sean transformados. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Que así cuando la palabra llegue, Señor, haga un cambio radical en cada corazón, Señor. Padre, te alabamos. Padre, te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Tú eres nuestro Dios, Señor. Nosotros somos sus criaturas. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Muy buenos días, hermanos. Vamos a predicar con el tema pruebas en el desierto. Y el texto es Deuteronomio 8 del 1 al 6. Así que vamos a irnos a Deuteronomio del 8 del 1 al 6 y vamos a leer estos 6 versículos. Dice la palabra del Señor: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres. La había conocido para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido no se envejeció sobre ti, ni tu pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así es Jehová tu Dios te castiga. Guardará pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Este año, hermano, y todos los empiezos tienen una esperanza. Estamos empezando un año nuevo, el año 2021. Y muchos tienen una nueva esperanza. Tienen una nueva visión, una nueva meta donde llegar. Muchos han puesto su esperanza en este año. Este año va a ser diferente. Muchos han dicho eso. Pero miren, así como muchos han puesto la esperanza en un nuevo año, en un nuevo comenzar, el pueblo de Israel también hizo algo parecido. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. 40 años en el desierto, caminando en el desierto, pasando problemas en el desierto. Pero dice la Biblia que ellos llegan a un lugar que se llama los campos de Moab, frente a Jericó, junto al Jordán. Ya estaban listos para entrar a la tierra prometida. Y ellos en ese lugar esperaban una nueva esperanza. Ellos tenían
otra visión. Ya las cosas iban a cambiar. Vamos a ver lo que dice Números 36, versículo 13. Número 36, 13 dice: estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Así que ellos se encontraban en ese lugar, frente a Jericó, listos para entrar a esa tierra prometida. El libro de Deuteronomio, Deuteronomio se concentra en acontecimientos que se llevaron a cabo en 30 o 40 días en ese lugar. Moisés empieza a dar o hablar unas conferencias, le comienza a hablar al pueblo de parte del Señor. El Señor le manda que le hable al pueblo. Dos discursos. Él empieza, y vamos a ver así a rápido, a vuelo de pájaro, estos discursos que Moisés habla al pueblo de Israel. Los que llegan al campo de Moab, los que están ahí, es la segunda generación que salió de Egipto. Quiero hacer un pequeño recorderis. La segunda generación estaba compuesta por personas de 40 a 60 años. El más viejo de ellos tenía 60 años, excepto Caleb y Josué. Pero todos los demás tenían 60 años hacia abajo. Y les recuerdo, cuando el pueblo de Israel, 40 años atrás, llegó a la entrada de la tierra prometida por Cades Barnea, y mandaron 2 espías a recorrer la tierra. Cuando ellos regresaron, 10 espías trajeron noticias malas. Ellos dijeron que no podían entrar a ese lugar. Pero Caleb y Josué dijeron que sí se podía. Y dice la Biblia que el pueblo se rebeló. Vamos a ver Números 14, 29. Solo para recordar, Número 14, 29 dice: en este desierto, escuchen bien esto, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Si ustedes leen con calma el capítulo 13 y 14, ustedes van a ver que el pueblo de Israel no quiso entrar a la tierra prometida en esa ocasión. Y por su rebeldía, el Señor mató a toda la primera generación en el desierto. Ellos caminaron 40 años en el desierto y sus cuerpos quedaron en el desierto por haber desobedecido. Así que los que llegan a los campos de Moab es la segunda generación. Y esta segunda generación eran hombres de 40 y de 60 años. Y quiero decirle algo, los que tenían 40 años nacieron y se criaron en el desierto. Ellos tenían 40 años de vivir en el desierto. Nacieron en ese lugar. Y miren lo que dice Deuteronomio 5:1. Ellos están caminando, ya van llegando. Ya están en ese lugar. Y Moisés les dice a ellos. Capítulo 5, el versículo 1. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos en obra. Aquí Moisés le está diciendo a esa generación: estos decretos, estos estatutos que te estoy diciendo hoy, tienes que guardarlos,
tienes que aprenderlos, tienes que guardarlos para ponerlos en obra. 3 cosas. El Señor nos da su palabra. ¿Para qué nos da su palabra? Dice que nos da su palabra para que la aprendamos, para que la guardemos en nuestros corazones y para que la pongamos por obra. Eso es lo que le exigió Dios a Israel antes de entrar a esa tierra prometida. Entramos a un año nuevo, sí. Entramos a un año nuevo. Estamos tan esperanzados en esa vacuna contra la pandemia. Pero el Señor te está diciendo a ti hoy, te está diciendo 3 cosas. Apréndete la palabra, guárdala en tu corazón y ponla en obra en tu vida. Lo mismo que a Israel te está diciendo hoy. Así que Israel está listo para entrar. El Señor le dice que antes de entrar tienen que obedecer, tienen que guardar sus mandamientos y sus decretos. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 4:9. Deuteronomio 4:9 dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñará a tus hijos y los hijos de tus hijos. Como les dije hace un rato, ellos tenían 40 años de vivir en el desierto. Y los que habían nacido en el desierto, toda su vida, lo único que habían conocido era el desierto. Ahora ellos iban a entrar a una tierra que fluye leche y miel. Ellos iban a entrar a este lugar. Y el Señor le dice: no olvides las cosas que han visto tus ojos. En el desierto, ellos vieron muchas cosas. Ellos vieron el poder de Dios en el desierto. Y ahora el Señor le dice: no olvides lo que vieron tus ojos en el desierto. No lo olvides por nada. Por nada olvides lo que han visto tus ojos. El poder de Dios. No olvides eso. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 6:12. Dice la Biblia: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Aquí estamos viendo nuevamente, se dice: cuídate. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿De dónde te ha sacado el Señor? Egipto representa el pecado, la esclavitud del pecado. ¿De dónde te sacó el Señor? Si tú eres hijo de Dios, Dios te sacó del pecado. Dios te sacó de las garras de Satanás. Acuérdate, no se te olvide eso, que Dios te sacó de ese lugar. Tú no saliste del pecado por tu decisión. No, ni un hombre puede decidir salir del pecado. Es Dios el que te saca. Es Dios el que te saca de lo más vil de esta tierra y te pone en lo más alto. Entonces dice la Biblia que no te olvides. Y ahora llegamos al capítulo 8. Ahora llegamos al capítulo 8, que es el mensaje. Y dice, versículo 1, dice: cuidarás. Dice: cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Dónde están los mandamientos? ¿Dónde encuentras los mandamientos? En su palabra. Nuevamente el Señor le dice a su pueblo, a ti, a mí, que somos sus hijos. Él dice: cuídate, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. Tú te estás cuidando de poner por obra los mandamientos del Señor. Si tú dices que eres hijo de Dios y no conoces a Dios, no conoces sus atributos, no conoces sus mandamientos y sus decretos,
¿Cómo tú puedes ser hijo de Dios? El hijo de Dios tiene que estudiar la palabra. El hijo de Dios tiene que saber qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Vamos a buscar en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 3 al 4. Dice la palabra del Señor. Pongan mucha atención a esta palabra. Si tú eres hijo de Dios, tienes que saber esto. Primera de Juan, capítulo 2, del 3 al 4, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, mucha gente dice, yo conozco a Dios. Yo conozco a Dios. Dice, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿A cuántas personas tú conoces que dicen que aman a Dios, que conocen a Dios, pero no guardan sus mandamientos? ¿Y por qué no los guardan? Porque no los conocen. Esa gente no son de Dios, no son salvos. Esa gente son hijos de Satanás. Porque no conocen a Dios. Si usted no conoce a Dios, usted es hijo de Satanás. ¿Y cómo usted sabe que no conoce a Dios? Porque no guarda sus mandamientos. Eso es todo. No conoce la voluntad de Dios. Dice, el versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, a este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Está entendiendo, hermano? Tiene que guardar su palabra. Ahora usted pregunta, pero yo no me sé la palabra. Entonces estúdiela. Estudie la palabra. Prepárese en la palabra. Sea un doctor de la palabra. En su casa, estúdiela. El que da la sabiduría. Usted dirá, pero es que yo no me he preparado. No hay quien me enseñe. Sí, hay quien te enseñe. Si tú eres hijo de Dios, tú tienes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos enseña la palabra. Él va a ser el número uno que te va a enseñar. Después tienes a los pastores, a los hermanos que te pueden enseñar la palabra. Pero qué triste. Cuando se reúne un grupo de hermanos es para hablar bochinche, como el buen panameño dice. Pero no hablan de la palabra. Cuando nosotros nos reunimos, hermanos, es para hablar de Jesucristo, para hablar de la palabra. Es lo que tenemos que hablar nosotros. Entonces seguimos. Versículo 1 del capítulo 8. Cuidará de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy. Y dice, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Moisés está en este lugar dando el segundo discurso a este pueblo, a esta generación. El segundo discurso, unos días antes, porque él no entró a la tierra prometida. Moisés muere en el monte Nebo. Él muere en ese lugar. Él no entra. Pero él está dando el segundo discurso a este pueblo. Antes de entrar, preparándolos para que entren a ese lugar. Y dice el versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Es importante saber, el pueblo de Israel caminó 40 años en el desierto. Ahora, ¿qué representa el desierto? El desierto es frecuentemente una soledad que llena de pavor y de escasez. Es un lugar árido y sin vida. El desierto fue el lugar de prueba para los israelitas. Y así sucede con el cristiano, para humillarlo y para mostrar lo que hay en su corazón. Dios llevó literalmente a su pueblo al desierto durante 40 años. Muchos de nosotros pasamos por épocas de desierto. No literalmente, pero estamos en un momento de nuestras pruebas con las condiciones similares de un desierto. Es un lugar árido, no hay vida. Cuando estás en el desierto las cosas son difíciles y ya hay pérdidas. Pierdes aquellas cosas que te satisfacen, aquellas cosas que te dan seguridad. Pierdes el trabajo, pierdes el negocio, pierdes las relaciones, pierdes las posesiones. El desierto es un lugar de dolor,
El desierto tiene esas características. Pero dice la Escritura que Dios permite el desierto en tu vida por algo. Dios permite que llegue el desierto a tu vida. Es necesario que el desierto llegue a tu vida. Y quiero decirte que a todos en este mundo tenemos que pasar un desierto, a veces dos desiertos en nuestras vidas. Momentos muy difíciles, momentos de tristeza y de dolor. Si usted no ha pasado nunca un momento de tristeza y de dolor, usted tiene que pasar por un desierto. En esta vida es necesario pasar por desierto, porque Dios va a permitir que eso suceda en nuestras vidas. Las pruebas en el desierto son necesarias. Pero ¿para qué son necesarias estas pruebas en el desierto? Dice la Biblia, vamos a leerlo. Dice, 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que guarda tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ya lo sabes, es necesario pasar por los desiertos en esta vida, porque Dios te va a afligir, Dios te va a probar y Dios va a saber qué hay en tu corazón. Todos vamos a pasar por este desierto. ¿Qué es afligir? Dice que el desierto te causará un profundo sentimiento de tristeza, pena, dolor y sufrimiento. Un tormento en tu vida. Cuando nos encontramos afligidos, manifestamos preocupación, estrés por algún problema que te angustia. Estamos pasando esta pandemia a nivel mundial. Cuando esta pandemia empezó en marzo del 2020, recuerdo que la gente, 2-3 meses que estaban en cuarentena, la gente comenzaba a orar en las calles. Se tiraba en las calles. Ahí tú veías el poco gente disque adorando a Dios. Pero era pura hipocresía. Cuando pasó la cuarentena, que abrieron nuevamente, ¿qué hizo la gente? ¿Buscó a Dios? No. La gente siguió sus vidas de parranda. Y ustedes han visto en las noticias cómo la gente no le interesa. Andan en parranda, en suicidio, en crimen, en droga y muchas cosas. Y se han olvidado del Señor. Pero nuevamente ahora llegamos a cuarentena. Y empieza la gente a temblar, a asustarse. Porque la gente busca a Dios cuando está en el desierto. Entonces, vemos un ejemplo en la Biblia. Alguien que pasó por un desierto. Vamos a ver el libro de Job. Job estuvo en un desierto. Vamos a ver, Job perdió todo, perdió a sus hijos, perdió su negocio, perdió todo, lo perdió. Y Job 30:25 dice, no lloré yo al afligido, y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Job estaba muy triste. Job estaba demasiado triste y afligido en medio de ese desierto. Job 36:6. Vamos a ver lo que dice Job 36:6. Dice la palabra del Señor: no otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. Job está pidiéndole al Señor en medio de su aflicción, suplicando al Señor en medio de su aflicción. Pero no solamente el desierto te va a afligir, no. Yo creo que todos hemos pasado desierto. En esos momentos tan difíciles, esos momentos de dolor. Esos momentos de dolor, hermano. Uno llora. ¿Cómo te aflige el desierto? Pero también el desierto te va a probar, dice la palabra. Para probarte. Vamos a ver Job 31:6.
Job 31:6 dice: pésame Dios en la balanza de justicia y conocerás mi integridad. ¿Quién puede decirle eso a Dios? Pésame en tu balanza y mira mi integridad. No quiere decir que Job no pecó nunca, no. Pero sí le está diciendo el Señor que él fue íntegro. Él fue íntegro. ¿Cuántos les pueden decir a Dios, pésame en tu justicia, en la balanza de tu justicia? Porque el Señor te permite el desierto en tu vida, permite las pruebas del desierto en tu vida para probarte. Job aclara su inocencia de avaricia en sus negocios y declara su integridad, no una afirmación de perfección sin pecado, sino de genuina rectitud y de honestidad. Por lo tanto, Job no se opone a ser pesado en la balanza de Dios. Este término de probar se usa metafóricamente con el sentido de refinar a través del sufrimiento. Dios nos va a refinar a través del sufrimiento. Miren lo que dice Salmo 66:10. Salmo 66:10 dice, y se los leo: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. ¿Y cómo se afina la plata? Por fuego. Para que la plata quede pura hay que pasarla por fuego, para que las impurezas salgan. Así mismo nos afina el Señor. El Señor nos va a pasar por el desierto, por esas pruebas del desierto. Son necesarias para probarnos. Dios de forma ocasional puso delante de su pueblo decisiones difíciles para ver si le obedecían a pesar del sufrimiento. Vamos a ver un solo ejemplo. Éxodo 15:25. Cuando el pueblo de Dios pasó el Mar Rojo, que vieron el poder de Dios ahí en ese lugar. 3 días después, encuentran su primera prueba en el desierto. 3 días después de haber pasado el Mar Rojo en seco, hermano, en seco pasaron el Mar Rojo. Y después que ellos pasaron, vieron el ejército de Egipto destruido en ese mar donde ellos habían pasado en seco. Y solamente 3 días después, miren lo que sucede. Salmo 66. Éxodos. ¿Sí es aquí? Éxodo 15:25. Dice la palabra. Vamos a leerlo desde el 22. Éxodo 15:22 dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró 3 días. Después, solamente habían pasado 3 días de ver el poder de Dios en el Mar Rojo. Ahora ellos murmuraban porque no había agua. Y decían, ¿qué hemos de beber? Pero yo estoy seguro que nada más no decían eso. Decían muchas cosas mal. Cuando usted está en pruebas en el desierto, ¿cómo usted se comporta? Yo escuché una persona que me dijo una vez que estaba pasando un desierto, que me dijo, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Por qué a mí? ¿Qué has hecho en tu vida? ¿Qué has hecho en tu vida? Uno tiene que reflexionar cuando pasan las cosas. ¿Qué he hecho? Y te vas a dar cuenta por qué a ti. Y dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Ahí estamos viendo la sanidad de las aguas de Mara. Pero lo importante es ver que el pueblo de Israel se quejó. Hermano, cuando usted lee Éxodo, cuando usted lee Levítico, Número, Deuteronomio y va leyendo cómo el pueblo se quejaba contra Dios. Y por eso Dios
destruye o mata esa primera generación. Total. Todos mueren en el desierto. Y solo llega a los campos de Moab la segunda generación. Ahora, ¿cuál es la actitud tuya? ¿Cuál es tu actitud frente a las pruebas? Cuando somos probados es doloroso, hermano. Es doloroso. Pero en medio de las pruebas sale lo que está en tu corazón. Cuando tú estás siendo probado va a salir lo que está en tu corazón. Pueden salir como el pueblo de Israel, maldiciones, o pueden salir alabanza. Alguna de dos cosas va a salir. ¿Qué sale de tu corazón? Ya vimos que el pueblo de Israel en el desierto fue pura maldiciones. Pero vamos a ver en la Biblia dos hombres que en medio de sus pruebas del desierto que estaban pasando, salió alabanza. Y vamos a ver Hechos capítulo 16. Hechos 16. Y miren, esto es hermoso. Hechos 16 dice la palabra del Señor. Hechos 16, versículo 23. Está hablando de Pablo y Silas. Pablo y Silas están predicando el evangelio y por predicar el evangelio son metidos a la cárcel. Pero antes de meterlos a la cárcel, miren lo que sucedió. Versículo 23. Después de haberlos azotados mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en cepo. Los azotan. No es una rejera como conocemos nosotros con una correíta. Era con látigo. Los azotaban y les cortaban la espalda. Así que ellos en ese momento tenían la espalda cortada por el látigo. Y dice que el carcelero lo metió en el calabozo de más adentro. El más metido, donde no había luz. No había luz. Era hediondo, estaba hediondo por las ratas, por las heces, estaba hediondo ese calabozo. Y allá los metió. Y encima de eso, les puso cepo en los pies para que no se movieran. Allá estaban metidos Pablo y Silas. Pero miren, ¿qué pasó con Pablo y Silas en medio de su desierto? En medio de esas pruebas en su desierto, ¿qué pasó? Versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. ¡Aleluya! Pablo y Silas cantaban y oraban a Dios en medio de sus pruebas. ¿Cuál es tu actitud en medio de las pruebas? Y si usted lee todo el capítulo 16, el carcelero se convirtió con su familia a Jesucristo. Solo por el testimonio de dos hombres que en medio de sus pruebas cantaban y oraban a Dios. ¿A cuánta gente yo no conozco que todos los días se levantan destruidos? Todos los días se levantan quejándose. ¿A cuánto yo no conozco así? Ya da hasta pereza escucharlo. Si tú eres hijo de Dios, tu actitud debe ser diferente. Canta. Glorifica a Dios por ese desierto que está pasando. Porque quiero decirte que el desierto no dura toda la vida. El desierto llega a su fin. Y después del desierto hay una tierra con leche y miel. Con paz. Es lo que la Biblia dice. Ahora que estamos enfrentando esta pandemia, hermano, ¿cuál es tu actitud? Unos no pueden dormir por el estrés. Otros se han olvidado de Dios. Nunca tienen tiempo. Yo no sé a cuánto tú conoces así. Pero hoy día yo conozco a muchos que no se conectan a los estudios, no se conectan a los cultos porque están trabajando. Ahora es cuando más trabajan. Nunca tienen tiempo. Y otros que nada más se quejan y se quejan y se quejan. Esa es la actitud de muchos.
Y número 3 dice la palabra del Señor. Éxodo 8:3 dice, para saber lo que había en tu corazón. Dios va a permitir, Él va a permitir que venga a tu vida las pruebas en el desierto, en tu desierto, para saber qué hay en tu corazón. Ahora viene lo siguiente. ¿Tú entiendes cuando la Biblia habla de corazón, de qué está hablando? La Biblia no está hablando del músculo que bombea sangre. No, la Biblia no está hablando de eso. Cuando la Biblia habla del corazón, para Dios, en estos textos, es el asiento de las actitudes, emociones y de la inteligencia tuya. Se refiere a tu mente, se refiere a tus pensamientos, se refiere a los sentimientos, al intelecto en general. Vamos a ver Mateo 15. Vamos a ver Mateo 15, versículos 18 y 19. Mateo 15, 18 y 19 dice así. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Lo que te estoy diciendo, el corazón, cuando la Biblia habla, está hablando de tu mente, de tu pensamiento, de tus sentimientos, de tu intelecto. Entonces Dios quiere saber qué hay dentro de ti. Y por eso Dios permite que pases desierto y te pone pruebas en ese desierto. Cuando caminamos por el desierto, sale lo que está escondido dentro de nuestro corazón. El pueblo de Israel, como les dije hace un rato, después que regresaron los 12 espías, salió todo lo que estaba en el corazón de ellos. Vamos a verlo rapidito. Vamos a verlo, números 13, versículo 31 al 33. Números 13, 31 al 33. Miren esto. Dice la Biblia, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían recorrido, diciendo, la tierra por donde pasamos para recorrerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así les pareció a ellos. Qué triste cuando un hijo de Dios se cree una langosta y le tiene miedo a los gigantes. Quiero decirte que Dios es más poderoso que todo. Dios es mayor que todo. No hay que temer. Hace unos días solamente hablé con una hermana que llegó muy deprimida por problemas espirituales en su vida. Y yo le dije, ¿qué es más fuerte? ¿El diablo o Dios? ¿Quién tiene más poder? ¿No es Dios? Entonces, ¿por qué temes? Hay gente que le tienen tanto temor al diablo y no le tienen temor a Dios. Y el único que te puede echar al infierno es Dios, no el diablo. Dios te puede echar al infierno. Dios puede destruir tu alma. El diablo solo puede tocar tu cuerpo si Dios se lo permite. Pero el que puede tocar tu alma es Dios. Y la gente comienza a temblar por el diablo. No pierdan su tiempo con eso. El diablo es un enemigo derrotado, hermano. Así que vemos que el pueblo, y usted puede leerlo en su casa, el pueblo se rebeló contra Dios en ese lugar, en Cades
Barnea. Y usted puede leer el capítulo 14, todo, cómo se reveló el pueblo de Israel. Todo el mal que había en su corazón, todo eso malo que tenían en su corazón, salió en ese lugar. Y todos murieron en el desierto. Toda esa generación mala murió en el desierto. Ahora la pregunta es, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Y dice el versículo 3 de Deuteronomio 8. En la Biblia Reina Valera, el versículo 3 empieza, y te afligió. Pero en la Biblia de las Américas empieza, y te humilló. Vamos a usar la palabra humilló como está en la Biblia de las Américas. Dice, y te humilló y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Los hijos de Israel fueron humillados porque tuvieron que reconocer su dependencia en Dios. Tenemos que reconocer que no somos nada, hermano. Nosotros no somos absolutamente nada ante la condición. No somos nada ante Dios, y nuestra condición humana es inferior. Muchos se creen más que Dios, y no. Nosotros somos criaturas hechas por Dios. Nuestra decisión, tenemos que decidir obedecer la palabra de Dios, obedecer la palabra y vivir de acuerdo a su voluntad, así como reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios. Dios, por medio del desierto, te enseña. Dice la Biblia que te hizo, dice en el versículo 3, que no, te hizo saber que no solo del pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. No solo del pan vivirá el hombre. ¿Cuántos de ustedes dejan de asistir a la iglesia por ir a trabajar? No estoy hablando de los hermanos que trabajan con turno rotativo, eso no estoy hablando de eso. Estoy hablando de aquellos hermanos que cogen sobretiempo para los domingos ir a trabajar. Estoy hablando de los hermanos que dejan de ir a la iglesia cuando se podía ir, porque tienen que lavar ropa, porque tienen que lavar carro, porque tienen que bañar los perros, porque tienen que hacer tantas cosas, y dejan de ir a la iglesia. Dice que no solo del pan vivirá el hombre, sino de qué, de esta palabra. Y hoy Dios nos humilló. Vamos a tener un año comiendo de lo que tú no has trabajado. Hoy tú comes de lo que no estás trabajando. Hoy Dios te está sustentando con un maná que Él manda. Quiero decirte que los bonos que manda el gobierno, no los manda el gobierno, los manda Dios. Porque Dios es el que pone el querer como el hacer en las personas. Y hoy estamos comiendo de Dios totalmente. Entonces dice la Biblia, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Miren la diferencia ahora. Ahora Dios te manda a descansar. Estamos en cuarentena, Dios te manda a descansar. Y ahora tú estás bravo porque Dios te manda a descansar. Antes de esta pandemia no teníamos tiempo. Ahora tenemos suficiente tiempo. Y nos enojamos porque tenemos tiempo. Comida gratis, descansando en la casa. Y la gente se enoja. Pero Dios tenía que humillarnos. Esa soberbia del hombre, Dios tenía que humillarnos. Y Dios humilló al mundo entero con esta pandemia. Al mundo entero Dios lo humilló. Así, hermanos, que tu alimento tiene que ser la palabra. Pero ¿cuántos están aprovechando este desierto para ver las maravillas de Dios en este libro? ¿Cuántos están utilizando este tiempo para ver las maravillas de Dios? Versículo 5 dice,
reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová te castiga. Dios al que ama, disciplina, dice la Biblia. Muchos piensan cuando un hijo de Dios está pasando por un desierto, se portó mal, que está en pecado. No es por eso. Cuando un hijo de Dios sufre y está pasando un desierto, es porque Dios lo ama. Porque Dios tiene que disciplinarlo. Vamos a ver Hebreos 12:5. Hebreos 12:5 dice la palabra. Hebreos 12:5 dice la Biblia. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se te dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Desde el primer día de la pandemia, yo dije estas palabras. La pandemia vino para disciplinar a los hijos de Dios. Pero la pandemia vino para juicio, para el inconverso, para el que no cree en Jesucristo. Esa es la diferencia. Para nosotros es disciplina, para sacar lo que está dentro del corazón. Pero para el inconverso es juicio, es juicio. Dice el versículo 6, dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Guardarás la palabra de Dios. Es la única manera que vas a demostrar que le conoces. Es la única manera que vas a demostrar que eres su hijo. Ya leímos 1 Juan 2, del 3 al 5. Si tú no guardas los mandamientos del Señor, tú no conoces a Dios. Eres inconverso. Eres hijo de Satanás porque no conoces a Dios. La única manera que tú vas a demostrar que tú eres hijo de Dios cuando guardas sus mandamientos, cuando conoces sus atributos, cuando conoces a Dios. Y la única manera de conocer a Dios es por medio de su palabra. ¿Cuál es el fin que Dios busca al permitir que entres en una prueba en el desierto? ¿Cuál es el fin que Dios busca? Son dos. Dios busca dos fines. Y dice la palabra del Señor que Dios busca, cuando tú entras a un desierto, esas pruebas que están en el desierto te van a llevar a dos cosas. Una, dice el versículo 6 de Deuteronomio 8, que vas a andar en sus caminos. Número 1, vas a andar en sus caminos. Y número 2, vas a temer a Dios. Ahora, aquí la palabra temer a Dios no es miedo, es obediencia. Vas a amar a Dios, vas a obedecerle con una ferviente emoción. No es con miedo, sino con gratitud. Señor, aquí estoy. El versículo 6, hermano, es hermoso. La palabra de Dios, hermano, tienes que guardarla en tu corazón. ¿Para qué la vas a guardar en tu corazón? Vamos a ver. Vamos a ver qué dice Hebreos 4:12. ¿Por qué es necesario guardar la palabra del Señor? Vamos a buscar Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Dice la Biblia. Dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Por eso tienes que guardar la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor entra hasta lo profundo de tu alma. Discierne los pensamientos del corazón. Yo no creo en los psicólogos. No. Bíblicamente, el único psicólogo del Hijo de Dios es la palabra. Ni un psicólogo llega a lo profundo de tu corazón, a tus sentimientos, a tus sentimientos. Ni un psicólogo llega allá. ¿Qué llega allá? La palabra de Dios.
La palabra de Dios discierne los pensamientos de tu corazón. ¿Qué? Entonces, por eso es importante guardar, dice el versículo 6, guarda pues los mandamientos de Jehová. Tu única esperanza en este año nuevo, en este 2021, es Jesucristo. Es guardar su palabra. Busca a Cristo en este año y aprende cuando tengas que pasar un desierto en tu vida. Y enfrentes las pruebas. No olvides que el Señor te ayudó cuando pases este desierto. No olvides que el Señor te ayudó cuando pasemos el desierto de la pandemia. Porque va a pasar. No lo olvides. Que hubo un Dios que te ayudó. Hubo un Dios que te ayudó en medio de esta pandemia. Hubo un Dios que te dio de comer en esta pandemia. Hubo un Dios que te sustentó en esta pandemia. Hubo un Dios que te puso a descansar en esta pandemia. No olvides eso. Por eso, Dios permite las pruebas en el desierto. Por eso Dios va a permitir esas pruebas en el desierto. ¡Qué gozo! ¡Qué gozo, Señor Jesús! Gracias por este tiempo de pandemia. Gracias. Porque creo que nos ayuda. Dios lo bendiga a todos ustedes. Dios lo bendiga. Y de verdad que gracias, Señor, por todo esto que tú nos has enseñado hoy. Vamos a terminar en oración. Padre Celestial, te alabamos y te damos la gloria, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra poderosa. Padre, ayúdanos, Señor, a ser agradecidos. Ayúdanos a ser agradecidos porque un día vamos a pasar esta pandemia. Un día vamos a pasar este desierto. Vendrán otros desiertos. Vendrán otras pruebas. Pero esta vamos a pasarla. Y vamos a entrar a un lugar de leche y miel como pasó con el pueblo de Israel. Padre, quita del corazón todo lo que se opone a adorarte, se opone a alabarte. Padre, te pido por cada uno de los oyentes. Padre, te pido por ellos, te pido por mí, te pido por todos nosotros que necesitamos de ti, Señor. Te alabamos, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga. La Iglesia Evangélica El Maná de la Esperanza los saluda a todos. Bendiciones.